Hay una categoría de textos en el corpus cuneiforme que los especialistas mencionan con cierta incomodidad académica. No porque sean ilegibles, no porque estén demasiado fragmentados para ser traducidos, sino porque lo que dicen no encaja ordenadamente en ninguna de las categorías que la historia religiosa comparada ha construido para procesar este tipo de material. No son exactamente mitología en el sentido griego del término. No son exactamente teología en el sentido cristiano. No son historia en el sentido moderno. Son algo que los propios escribas sumerios no parecían necesitar categorizar, como si para ellos la distinción entre lo que ocurrió y lo que se narró sobre lo que ocurrió fuera una distinción innecesaria, una frontera conceptual que no habían aprendido a trazar, porque nadie antes de ellos se la había enseñado. Esos textos hablan de seres que vigilaban, de seres que descendieron, de seres que enseñaron y que en algunos casos transgredieron límites cuya naturaleza exacta los textos describen con una especificidad que resulta perturbadora, precisamente porque es demasiado detallada para ser simplemente decorativa. Esta noche vamos a leer esos textos, no desde el entusiasmo que cierra los ojos ante las dificultades, ni desde el escepticismo que cierra los ojos ante las evidencias. Desde la tablilla misma, desde el número de catálogo, desde la excavación verificable, desde la traducción académica que cualquiera puede consultar. Déjame saber en los comentarios desde dónde nos escuchas esta noche. ¿Qué hora es donde estás? Por si estás en México, o en España, o en Argentina, o en Colombia, o en cualquier lugar del mundo hispanohablante, donde la noche llega con estas preguntas. Porque lo que los textos sumerios dicen sobre los vigilantes, sobre lo que existía antes de ellos, y sobre lo que quedó después de que transgredieron, es una de las historias más antiguas que la escritura humana ha preservado. Y la mayor parte de esa historia todavía no ha sido completamente contada. Empecemos con el problema de los nombres. Cuando el público general escucha hablar de los vigilantes en el contexto de la antigüedad, el primer referente que surge es casi siempre el libro de Enoc, el texto judío del período del Segundo Templo, aproximadamente entre los siglos IV y I antes de la Era Común, que describe a seres llamados en hebreo Irín, los que velan, los que no duermen, los que observan, que descendieron sobre el monte Hermón, tomaron esposas humanas, engendraron una raza de gigantes llamados Nefilim, y enseñaron a la humanidad conocimientos que los textos consideran prohibidos, o al menos peligrosamente prematuros. Es una narrativa poderosa y ha generado siglos de interpretación teológica, literaria y especulativa. Pero hay un problema con empezar ahí, y ese problema es cronológico. El libro de Enoc es un texto del período helenístico tardío. Los textos sumerios que vamos a examinar esta noche son en algunos casos más de 2000 años anteriores, y cuando los lees en orden cronológico, cuando los colocas en la secuencia que la arqueología y la paleografía permiten establecer, emerge algo que el debate popular sobre los vigilantes casi nunca menciona. Los textos sumerios más antiguos no usan el término vigilantes. Usan términos diferentes que los especialistas han conectado con esa tradición a través de un análisis comparativo que tiene décadas de trabajo académico detrás. Y lo que esos textos dicen sobre el origen de esos seres, sobre lo que existía antes de ellos y sobre la naturaleza de la transgresión que cometieron, difiere en aspectos fundamentales de la versión que la mayoría de la gente conoce. Los vigilantes de los textos mesopotámicos más antiguos
no son principalmente seres que descendieron y se mezclaron con lo humano. Son, en los estratos más arcaicos del corpus cuneiforme, algo más complicado y más interesante. Son seres que saben demasiado sobre un conocimiento que precede incluso a los dioses del panteón organizado. Y esa es la historia que esta noche vamos a seguir hacia atrás, hasta donde los textos nos permitan llegar. La tablilla catalogada como BAT 10.201 en el Museo Estatal de Berlín, un fragmento del período neoasirio que preserva un texto mucho más antiguo, según los especialistas que la analizaron, contiene una de las primeras referencias mesopotámicas a categorías de seres que los escribas describían como intermediarios entre el mundo divino y el mundo humano, seres que no eran completamente dioses en el sentido de los grandes Anunnaki, y que no eran completamente humanos en el sentido de los mortales que habitaban las ciudades de la llanura aluvial. Los académicos han debatido durante décadas la clasificación precisa de estas entidades dentro del sistema cosmológico mesopotámico, y ese debate no está cerrado. Pero hay un punto en el que la mayoría converge. Estos seres intermediarios, sea cual sea el nombre que los distintos textos les den en distintos períodos, están asociados de manera consistente con la transmisión de conocimiento. No son guerreros, no son administradores cósmicos en el sentido de los grandes dioses que decretan los destinos. Son portadores de algo que los textos sumerios llaman con un término que los especialistas traducen aproximadamente como conocimiento de antes, sabiduría que precede, instrucción que viene de un tiempo anterior, al tiempo que los humanos pueden recordar directamente. Y la pregunta que ese conocimiento plantea, la que los textos insinúan sin responder completamente, es de dónde venía ese conocimiento antes de que ellos lo tuvieran. Para responder esa pregunta, hay que retroceder más de lo que la mayoría de las conversaciones sobre los vigilantes retroceden. Hay que ir a los textos que describen lo que existía antes de que existieran los seres que vigilaban y enseñaban. Y esos textos comienzan con una figura cuyo nombre casi nadie conoce fuera de los círculos especializados de la sumerología moderna. Su nombre es Namu, no Enlil, no Anu, no Enki, aunque Enki aparecerá pronto. Namu, una figura cuya presencia en los textos más antiguos es tan fundamental que su ausencia en las conversaciones populares sobre la cosmología mesopotámica representa una de las omisiones más significativas de todo el debate. El Electronic Text Corpus of Sumerian Literature de la Universidad de Oxford, la base de datos académica más completa del corpus cuneiforme sumerio, disponible en formato digital, catalogado bajo la referencia ETCSL 1.1.2 en el poema conocido como Enki y Ninmah, contiene en la línea 17 una descripción de Namu que los traductores han analizado con una atención que la mayoría de los comentarios populares no recogen. El texto la llama la madre original, que dio a luz a los dioses del universo. No la primera diosa en una secuencia de generaciones divinas. No la consorte de algún principio primordial mayor. La madre original, sin origen previo, sin genealogía ascendente, sin nadie que la haya creado antes de que ella existiera. Namu simplemente es, en el sentido más radical de ese verbo, el único tipo de existencia que no requiere un antes para sostenerse. La lista de dioses Ananum, un catálogo sistemático de las deidades mesopotámicas, organizado en jerarquías y analizado en detalle por Richard Littke en su edición crítica de 1998, titulada A Reconstruction of the Assyro-Babylonian God Lists,
identifica en la tablilla primera, línea 28, a Namu en una función dentro del árbol genealógico divino que resulta cosmológicamente explosiva. La llama la madre de Anu. Anu, cuyo nombre en sumerio antiguo significa el arriba, el cielo, la dimensión más alta de la existencia organizada, el padre del panteón y la cima de la jerarquía divina en la cosmología mesopotámica. Tiene una madre que existía antes que él. Y esa madre no tiene padre. No fue creada por nadie. No emergió de ningún proceso que el texto describa o necesite describir, porque el texto asume que ella simplemente es. Del mismo modo en que asume que el tiempo simplemente es, como si Namu y el tiempo fueran la misma cosa, o como si Namu fuera la condición dentro de la cual el tiempo se vuelve posible. Los teólogos mesopotámicos, que dedicaban sus vidas al análisis minucioso de estas cuestiones en las escuelas de escribas llamadas Eduba, tenían terminología específica para esta clase de existencia. Namu es la que es por sí misma. El tiempo comienza dentro de ella. El tiempo no la precede. Ella precede al tiempo. Ahora conéctalo con los vigilantes. Si los vigilantes son seres que portan conocimiento de un tiempo anterior, el conocimiento de antes que los textos mesopotámicos mencionan repetidamente como el fundamento de lo que enseñaron, y si ese tiempo anterior se conecta con la capa cosmológica más arcaica que incluye a Namu y al Apsu como principios que preceden al panteón organizado, entonces los vigilantes no son el comienzo de la historia. Son un episodio dentro de una historia más larga cuyo origen se encuentra en algo anterior a ellos. Son transmisores de un conocimiento que no originaron. Son el eslabón intermedio en una cadena que retrocede hacia un tiempo que los propios textos sumerios describen como anterior a los dioses que los himnos más conocidos celebran. Thorkild Jacobsen, el estudioso danés cuya obra, The Treasures of Darkness, publicada en 1976 por Yale University Press, sigue siendo una de las referencias fundamentales de la sumerología moderna. Señaló que hay en el corpus cuneiforme una capa teológica que él llamó sustrato predinástico, o más antigua que el panteón organizado de los grandes dioses, más antigua que las narrativas de creación que los textos babilónicos posteriores sistematizaron en el Enuma Elish. Una capa donde los principios cósmicos no tienen forma definida, donde el conocimiento no tiene propietario divino claramente identificado, donde las fuerzas que gobiernan la realidad son anteriores a cualquier voluntad que pudiera ejercerse sobre ellas. Los vigilantes, en cualquier forma que ese nombre tome en los distintos textos que los mencionan, operan dentro de un cosmos que ya tiene esa estructura anterior. No la crearon, la encontraron. El Apsu es la otra pieza fundamental de ese cosmos anterior que los textos sumerios más arcaicos describen. En acadio, Apsu. Y la confusión más común sobre el Apsu es tratarlo como si fuera un océano primordial, en el sentido físico de una gran extensión de agua, con propiedades concretas y medibles. Los textos más antiguos del corpus no lo describen así. La tablilla catalogada como N.I. 4486 en el Museo de Estambul, excavada en Nippur en 1900 y citada por Samuel Noah Kramer en su obra Sumerian Mythology, publicada en 1961 por la Universidad de Pensilvania, contiene sobre el Apsu una afirmación que los traductores han analizado con atención particular por su carácter filosóficamente inusual para un texto de esa antigüedad. El texto dice que el Apsu es el gran lugar cuyo interior
nadie conoce. Nadie, ni los dioses, ni los humanos, ni los escribas que copiaban el texto, generación tras generación. El lugar más fundamental de la cosmología sumeria, donde el fundamento bajo el fundamento, es descrito en sus propios textos sagrados como inherentemente incognoscible. No difícil de conocer, no secreto porque alguien lo guarda celosamente, incognoscible por su propia naturaleza, como si la cognoscibilidad fuera una propiedad que el Apsu simplemente no tiene, del mismo modo en que el número 2 no tiene la propiedad de ser impar. Y los escribas preservaron esa afirmación. No la modificaron para hacerla más cómoda. No inventaron una narrativa de exploración divina que resolviera el misterio. Lo dejaron abierto, lo transmitieron, lo enseñaron en la Seduba como parte del conocimiento fundamental que todo escriba debía aprender. Los vigilantes, en los textos mesopotámicos que los mencionan en sus formas más antiguas, tienen una relación específica con el Apsu. Son enviados desde él o emergen de él, o tienen acceso a él, de maneras que los seres meramente humanos no tienen. Y esa relación no es arbitraria. En la cosmología sumeria, el Apsu es el lugar donde se guardan los Me, los decretos divinos o poderes cósmicos, los componentes necesarios para que exista una civilización compleja. La tablilla catalogada como CBS 15.283 en el Museo de la Universidad de Pensilvania, excavada en Nippur alrededor de 1900, contiene el poema conocido como Inanna y Enki, la transferencia de las artes de la civilización de Eridu a Uruk, y en ese poema, los Me son objetos que Enki posee, que guarda en el Apsu, que pueden ser transportados y transferidos. No son ideas abstractas, no son principios filosóficos incorpóreos, son algo que puede ser sostenido, movido, entregado. Kramer contó más de 100 me distintos mencionados en varios textos sumerios: la realeza, el heroísmo, el sacerdocio, el descenso al inframundo, las artes del escriba, la metalurgia, la arquitectura, la música, el arte de la medicina, la comprensión de los movimientos celestes, todo lo que hace que una civilización sea una civilización en lugar de una colección de individuos que sobreviven sin estructura. Y el detalle que importa para entender la conexión con los vigilantes es este. En el poema de Inanna y Enki, Enki posee los Me, pero no los creó. El texto no tiene un momento de creación de los Me. Simplemente los tiene, los cuida, los administra. Lo mismo que los Apkallu, los 7 sabios que los textos asocian con el período anterior al diluvio, los seres que enseñaron a la humanidad antediluviana los fundamentos de la civilización. A los Apkallu no inventaron lo que enseñaron, lo transmitieron. Y lo que transmitieron venía de un lugar que los textos identifican con el Apsu y con el tiempo antes del tiempo. La cadena de transmisión que los textos sumerios describen va en una dirección, hacia atrás, hacia algo anterior, hacia una fuente que los propios transmisores no pueden ver completamente, pero de la que saben que son portadores. Los vigilantes, en cualquiera de las formas que ese concepto toma en los distintos textos mesopotámicos que los mencionan, son parte de esa cadena. No su comienzo, un eslabón en ella. El himno a Enlil, catalogado en el Electronic Text Corpus of Sumerian Literature, bajo la referencia ETCSL 4.05.1, contiene una afirmación sobre los Me, que los especialistas han analizado con atención particular, porque su implicación teológica es más radical de lo que la mayoría de los comentarios mencionan. El texto dice que las ordenanzas que Enlil marcó en el cielo y la tierra
son ordenanzas que ninguno puede modificar. Ninguno, ni los humanos, ni los dioses menores, ni los grandes Anunnaki, ni siquiera Enlil mismo, que tiene la autoridad de marcarlas, pero no la de cambiarlas una vez que han sido establecidas. Esta afirmación es radicalmente diferente de la concepción de poder divino que la mayoría de las mitologías del mundo antiguo desarrollaron. En la tradición griega, Zeus puede hacer lo que quiere, dentro de ciertos límites que incluso él mismo negocia con el destino. En la tradición nórdica, Odín manipula y engaña incluso los sistemas que él mismo ha dispuesto. En la tradición monoteísta abrahámica, la omnipotencia divina no tiene restricciones externas que no sean las que la divinidad misma establece libremente. Los grandes dioses sumerios, incluyendo Enlil, que es el más poderoso del panteón organizado, operan dentro de límites que no establecieron y que no pueden cambiar. Los Mesón anteriores a ellos, o al menos son anteriores a los Anunnaki como grupo organizado con autoridad sobre el cosmos. Son las reglas del juego que los Anunnaki juegan, pero que no inventaron. Para los vigilantes, eso tiene una implicación específica. Si los me incluyen, como los textos sumerios afirman, los fundamentos del conocimiento técnico y social que hace posible la civilización, y si los me son anteriores a los Anunnaki, y por lo tanto anteriores, también a los seres intermediarios, que los textos más tardíos llamarán vigilantes, entonces la transgresión que los textos asocian con esos seres no es simplemente una cuestión de mezcla inapropiada con lo humano. Es una cuestión de acceso no autorizado o no controlado a un conocimiento cuyas consecuencias el sistema cosmológico no estaba preparado para manejar. Los textos babilónicos y asirios que hablan de seres que descendieron y enseñaron lo que no debía ser enseñado, y hay varios de esos textos en el Corpus Cuneiforme. Los describen en términos que sugieren no tanto maldad voluntaria como una ruptura en el orden de transmisión. El conocimiento llegó demasiado pronto, a receptores que no estaban preparados para manejarlo, en circunstancias que el sistema cósmico no había previsto o no había podido controlar completamente. Y las consecuencias de esa ruptura son lo que los textos del diluvio describen como el contexto en el que el gran agua llegó. El poema acadio conocido como la Épica de Atrahasis, preservado en múltiples tablillas del Museo Británico, incluyendo las catalogadas bajo los números B, M, 78.941, a B, M, 78.943, y datadas en aproximadamente el año 1635 antes de la Era Común. Es el texto que describe con mayor detalle el período inmediatamente anterior al diluvio. Y lo que describe no es simplemente sobrepoblación, ni simplemente ruido humano en el sentido literal. El término acadio que usa el texto es rikmu, que los especialistas han traducido como ruido, clamor, tumulto, pero que en el contexto del texto implica algo más cercano a desorden, a una ruptura en la estructura esperada de la existencia. La humanidad antes del diluvio, según el Atrahasis, no era simplemente numerosa o ruidosa en el sentido acústico. Era desordenada de una manera que el cosmos organizado no podía sostener. Y hay una conexión que los textos mesopotámicos establecen, aunque de manera fragmentaria y a veces indirecta, entre ese desorden y la transmisión de conocimiento que los seres intermediarios habían llevado a los humanos en el período anterior. Wilfred Lambert, el asiriólogo cuyo análisis de la Atrahasis, publicado en 1969, junto con Alan Millard, bajo el título
Atrahasis. The Babylonian Story of the Flood sigue siendo la edición crítica de referencia. Posh señaló que el texto describe una condición humana que excedía lo que el diseño original había previsto. Los humanos sabían demasiado, hacían demasiado, ocupaban demasiado espacio en un cosmos cuyo balance fue pensado para ser diferente. La pregunta de qué habían aprendido los humanos antes del diluvio, de quién lo habían aprendido, y si ese aprendizaje fue parte de la causa de lo que siguió, es la que conecta directamente la tradición mesopotámica de los seres intermediarios con la narrativa del libro de Enoc que el mundo conoce más. Pero antes de llegar a esa conexión, hay que detenerse en los Apkallu, los 7 sabios prediluviales, porque son el puente más claramente documentado en el corpus cuneiforme entre el concepto mesopotámico de seres que transmiten conocimiento prohibido o peligroso, y la tradición que culmina en los vigilantes de los textos del Segundo Templo. El texto acadio, conocido como la Lista de Uruk, que cataloga a los 7 Apkallu prediluviales junto con los reyes a quienes sirvieron como consejeros, está preservado en fragmentos del período neo-asirio en el Museo Británico. El primer Apkallu se llama Uana, también conocido como Adapa, quien sirvió al rey Alulim de Eridu, el primer rey de la lista de reyes sumeria. Los 6 restantes, Uaneduga, Enmeduga, Enmegalamma, Enmebuluga, Anenlilda y Utuapsu, están cada uno vinculado a uno de los reyes del período anterior al diluvio. 7 sabios, uno por cada rey de la era antediluviana. Y el texto describe a cada uno de ellos con una palabra que los especialistas han analizado con atención particular. Puradu, que puede traducirse como de naturaleza semidivina o de naturaleza mixta, no completamente divino, en el sentido de los grandes Anunnaki, y no completamente humano, en el sentido de los mortales que habitaban las ciudades. El mito de Adapa, conocido por fragmentos encontrados en los archivos de Tel el Amarna, en Egipto, y en la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, describe al primero de los Apkallu, con una especificidad que lo distingue de la mayoría de las figuras del corpus mitológico mesopotámico. Adapa es un sacerdote de Enki en Eridu, dotado de una sabiduría que el texto describe con un término que los traductores han aproximado como el entendimiento profundo de cómo funciona el cosmos, o los secretos del cielo y la tierra. No conocimiento práctico en el sentido de saber cultivar o construir, aunque esos conocimientos también están incluidos en lo que los Apkallu enseñaron. El texto usa la palabra que corresponde a sabiduría, en el sentido más filosófico disponible en el vocabulario acadio de ese período. Y luego el texto dice algo que resulta crucial para entender la relación entre los Apkallu y la tradición posterior de los vigilantes. Adapa organizó los ritos y estableció las ordenanzas. No describió prácticas que la gente ya hacía. Estableció el sistema, definió los procedimientos correctos, instituyó las estructuras que harían posible que la relación entre el mundo humano y el cosmos divino funcionara de manera sostenible. Y todo esto, el texto lo especifica claramente, ocurrió antes del diluvio. Ahora, conecta eso con la transgresión. El texto del libro de Enoc, aunque es más tardío que los textos mesopotámicos que estamos examinando, preserva en sus secciones más antiguas una narrativa que los especialistas como George Nickelsburg, cuya traducción crítica publicada en 2001 por Fortress Press bajo el título 1 Enoc, a Commentary, sigue siendo referencia fundamental. Han conectado con tradiciones mesopotámicas mucho más antiguas. En el libro de Enoc, los vigilantes descienden, enseñan
y la enseñanza misma es la transgresión, no solo la mezcla con lo humano. Lo que enseñaron, según el texto, incluye conocimientos que los humanos no estaban preparados para recibir. Metalurgia, elaboración de armas, astronomía avanzada, manipulación de materiales, comprensión de fuerzas que excedían lo que el diseño original de la existencia humana había previsto. La transgresión no es simplemente sexual, es epistemológica. Es la transferencia de conocimiento fuera del orden y la secuencia que el sistema cósmico había establecido. Y esa misma estructura, conocimiento que llega de manera no prevista por el sistema, a receptores que no estaban preparados para manejarlo, en un momento que el cosmos no había designado para esa transmisión, está presente en los textos mesopotámicos más antiguos, de maneras que los especialistas han notado, pero que raramente se articulan en términos que el debate popular pueda usar. El texto fragmentario, conocido como la tablilla del descenso, han preservado en fragmentos neoasirios y citado en el análisis de Alasdair Livingston en su obra Mystical and Mythological Explanatory Works of Assyrian and Babylonian Scholars, publicada en 1986 por la Clarendon Press, describe el momento en que ciertos seres que habitaban un nivel de existencia superior al humano accedieron al nivel humano, de maneras que el texto implica que no eran previstas o que al menos no eran sin consecuencias. El texto no usa el término vigilantes. Usa terminología que los especialistas han conectado con la tradición de los Apkallu y con categorías más amplias de seres intermediarios en el sistema cosmológico mesopotámico. Pero la estructura narrativa es la misma que encontraremos más tarde en el libro de Enoc. Seres de naturaleza superior. Descenso. Contacto con lo humano. Transmisión de conocimiento. Consecuencias que el cosmos tuvo que manejar. La versión mesopotámica de esa historia es más arcaica, más fragmentaria, menos sistemáticamente narrada que la versión del libro de Enoc. Pero está ahí, en el barro, 2000 años antes de que alguien en el período helenístico la sistematizara en el texto que la cultura occidental conoce. La ciudad de Eridu aparece en este contexto de una manera que los especialistas han analizado, pero que rara vez llega a las conversaciones generales sobre la tradición de los vigilantes. El arqueólogo iraquí Fuad Safar dirigió entre 1946 y 1949 excavaciones en el sitio conocido hoy como Tel Abu Shahrain, en el sur de Irak moderno. Lo que encontró bajo la superficie del montículo fueron 19 capas de ocupación humana superpuestas, cada una construida directamente sobre las ruinas de la anterior, con la misma orientación, el mismo concepto arquitectónico fundamental, el mismo propósito sagrado, preservado a través de más de 4000 años de construcción continua. La capa más antigua data de aproximadamente el año 5400 antes de la Era Común, más de 2000 años antes de que los sumerios, como cultura reconocible, aparecieran en el registro arqueológico. El templo en esa capa más antigua, catalogado y descrito en el informe de Safar y Seton Lloyd, publicado por la Dirección General de Antigüedades de Irak, no es primitivo en el sentido que esa palabra suele implicar. Tiene nicho para estatua de culto, mesa de ofrendas, orientación astronómica correcta. Es pequeño en dimensiones, pero conceptualmente completo. Es un templo construido por alguien que ya sabía con precisión qué era un templo y para qué servía. 7300 años antes de esta noche. Ese lugar es Eridu,
la ciudad del dios Enki, el lugar que todos los textos sumerios que hablan de la transmisión del conocimiento identifican como el punto de origen desde el cual los los fundamentos de la civilización, fluyeron hacia el resto del mundo habitado. La misma ciudad donde los Apkallu, según los textos, ejercieron su función de transmisores del conocimiento antediluviano. Y en las capas más antiguas de ese templo, junto a los cimientos que datan del año 5400 antes de la era común, los arqueólogos encontraron depósitos que Seton Lloyd describió en su informe como consistentes con prácticas rituales de ofrenda a una deidad acuática. Espinas y huesos de peces, organizados de una manera que sugiere deposición intencional, y no simple descarte alimentario. Los peces en la cosmología sumeria son el animal consagrado a Enki. Y Enki es, en todos los textos que describen a los Apkallu, la fuente desde la cual los sabios prediluviales recibieron el conocimiento que luego transmitieron. La cadena va de Eridu hacia el mundo, y la cadena empieza más atrás de lo que cualquier texto explica completamente. El prisma de arcilla de 4 caras catalogado en el Museo Ashmolean de Oxford bajo el número AN 1923444 y conocido como el prisma Welt-Blundell, es el texto más completo de la lista de reyes sumeria que conocemos. Fue elaborado en Larsa alrededor del año 1800 antes de la era común, y sus primeras líneas contienen los datos que hacen de este documento uno de los más citados y más debatidos del corpus cuneiforme. El texto lista 8 reyes que gobernaron antes del diluvio, con reinados que van desde los 18.000 hasta los 36.000 años. Thorkild Jacobsen, cuyo análisis definitivo de Sumerian King List, publicado en 1939 por el Oriental Institute de la Universidad de Chicago, sigue siendo la referencia estándar sobre este texto. Propuso que los números prediluviales son simbólicos, que expresan jerarquía mítica en el sistema numérico sexagesimal sumerio, en lugar de duraciones literales. Es una propuesta académicamente sólida y tiene el respaldo de décadas de análisis comparativo. Pero hay 2 aspectos del prisma Welt-Blundell que esa propuesta no resuelve completamente. El primero es que existen más de 20 copias conocidas de la lista de reyes sumeria, encontradas en diferentes sitios y fechadas en diferentes periodos. Y todas, sin excepción, preservan el mismo patrón: reinados extraordinariamente largos antes del diluvio. Un punto de ruptura. Reinados que se acortan abruptamente después. Si el patrón fuera una convención literaria local, ¿por qué todas las copias independientes lo preservan con esa consistencia? El segundo es que cada uno de los 8 reyes prediluviales en la lista está asociado, en otros textos del corpus, con uno de los 7 Apkallu. La correspondencia es sistemática. Donde hay un rey prediluvial, hay un Apkallu que le sirve como consejero. El conocimiento y el poder estaban vinculados de una manera que el texto registra como un hecho administrativo, no como un mito ocasional. Esa es la conexión entre los Apkallu mesopotámicos y los vigilantes del libro de Enoc. Ha sido estudiada por varios especialistas, cuyo trabajo merece ser mencionado con sus nombres, porque el análisis comparativo riguroso es diferente de la especulación popular. Helge Kvambik, el teólogo noruego cuya obra Roots of Apocalyptic, The Mesopotamian Background of the Enoch Figure and the Son of Man, publicada en 1988 por la editorial Neukirchener Verlag, analizó en detalle los paralelismos entre la figura de Enoch en el texto hebreo y la figura de Enmeduranki,
uno de los reyes prediluviales mesopotámicos, a quien los textos acadios asocian específicamente con el conocimiento celestial y la capacidad de ascender. En Meduranki, cuyo nombre significa Señor de los lazos entre el cielo y la tierra, o Señor de los vínculos cósmicos según diferentes análisis etimológicos, es descrito en textos del período neoasirio como el fundador de las artes de la adivinación, el receptor de conocimiento divino directo, el humano que más cerca estuvo de cruzar el límite entre lo mortal y lo inmortal, sin haberlo cruzado completamente. Su posición en la lista de reyes sumeria corresponde a la ciudad de Sipar, la ciudad del dios Sol Shamash, y el texto acadio que lo describe menciona que fue llevado a la asamblea de los dioses y que allí se le revelaron los secretos del cielo y la tierra, los mismos secretos que Enki le había dado a Adapa, los mismos secretos que los Apkallu transmitían a los reyes prediluviales, los mismos secretos que, según el libro de Enoc, los vigilantes trajeron a los humanos de maneras no autorizadas. La pregunta de qué hace que una transmisión de conocimiento sea autorizada y qué hace que sea transgresora es la que conecta todas estas tradiciones y la que los textos mesopotámicos más arcaicos responden de maneras que resultan más sofisticadas de lo que las versiones populares sugieren. No es simplemente que cierto conocimiento sea prohibido por decreto divino arbitrario. La estructura cosmológica que los textos sumerios describen sugiere algo más sutil. El cosmos tiene un orden de transmisión. Los Me se mueven desde el Apsu, hacia Enki, hacia los Apkallu, hacia los reyes, hacia las instituciones que gobiernan la vida humana. Ese orden de transmisión tiene una secuencia y una gradación. El conocimiento que llega en la secuencia correcta al receptor correcto, en el momento correcto, puede ser manejado y puede sostener la civilización. El conocimiento que llega fuera de secuencia al receptor equivocado o en el momento equivocado produce lo que el Atrahasis llama el Rikmu, el desorden que el cosmos no puede sostener. Los Apkallu prediluviales eran, según los textos, los custodios del orden de transmisión. Los vigilantes que transgredieron, en cualquier versión de la narrativa que examinemos, son los que perturbaron ese orden. Samuel Noah Kramer, el sumeriólogo que pasó 40 años reconstruyendo literatura sumeria, fragmento por fragmento en los sótanos de museos de 3 continentes, documentó en su autobiografía In the World of Sumer, publicada en 1986 por Wayne State University Press, algo que resulta significativo para entender esta arquitectura de transmisión ordenada. Kramer encontró que los textos sumerios más avanzados filosóficamente, los que contenían las ideas más sofisticadas sobre la relación entre el conocimiento y el poder, sobre la naturaleza del orden cósmico y sobre las consecuencias de perturbarlo, eran en muchos casos los textos más antiguos del corpus. No había la progresión simple de pensamiento primitivo a pensamiento complejo que podríamos esperar si la civilización sumeria hubiera desarrollado su sistema filosófico desde cero. Los sumerios más tempranos ya estaban lidiando con preguntas sobre el orden del conocimiento, sobre quién puede saber qué, sobre cuándo cierta información puede ser transmitida y cuándo esa transmisión resulta peligrosa. Como si llegaran al registro histórico con un sistema de pensamiento que ya incluía esa sofisticación, heredada de algo anterior, cuya naturaleza los propios textos señalan pero no especifican completamente. Los colofones, las notas que los escribas agregaban al final de las tablillas, como equivalente de los datos de publicación en un libro moderno,
son uno de los indicadores más directos de esa arquitectura de transmisión que los textos sumerios preservan. Hay tablillas cuyo colofón dice copiado de una tablilla antigua. Hay otras que dicen escrito según un original de la ciudad de Eridu. Y hay algunas, las más citadas en los análisis sobre la transmisión del conocimiento en Mesopotamia, que dicen transmitido desde antes del diluvio. La tablilla del Museo Británico catalogada como BM99214 es un texto astrológico babilónico, cuyo colofón dice explícitamente antigua palabra, compilada de tablillas de antes del diluvio. No es un texto narrativo sobre el diluvio, es un texto técnico sobre astronomía y astrología, y su colofón afirma que el conocimiento que contiene es anterior al gran agua que dividió la historia en dos eras. Si eso es literalmente verdadero, el conocimiento astronómico que ese texto preserva vino de los Apkallu, de los seres que en el período anterior al diluvio custodiaban y transmitían el conocimiento que hacía posible la civilización. Si es una estrategia retórica para dar autoridad al texto, la pregunta de por qué esa estrategia específica, por qué reclamar origen antediluviano para un texto técnico de astronomía, sigue siendo significativa. En la cosmovisión mesopotámica, antiguo no significa obsoleto, significa más cercano al origen y, por lo tanto, más confiable. Y el origen más antiguo que podías reclamar, el máximo de autoridad epistemológica disponible en la cultura sumeria, era el tiempo antes del diluvio, el tiempo de los Apkallu, el tiempo en que los seres que sabían más estaban más directamente en contacto con los receptores humanos del conocimiento. Los textos del Libro de los Jubileos, el texto hebreo del período del Segundo Templo que amplía el relato del Génesis, y que los especialistas como James Van der Kam, cuya edición crítica publicada en 1989 por la editorial Eisenbrauns es la referencia estándar del campo, han conectado con tradiciones mesopotámicas, describen a los vigilantes con una dualidad que frecuentemente se pierde en los resúmenes populares. Los vigilantes del Libro de los Jubileos no son primariamente monstruos ni villanos, en el sentido que esos términos tienen en la narrativa moderna. Son seres que fueron enviados con un propósito, que tenían una función dentro del orden cósmico y que transgredieron los límites de esa función de maneras que el texto describe con precisión. Fueron enviados para enseñar a los hijos de los hombres, dice el texto, para instruir a la humanidad, para ser el eslabón entre el conocimiento de lo alto y la capacidad humana de recibirlo. El problema no fue que enseñaran, fue la manera en que lo hicieron, lo que enseñaron en exceso de lo autorizado y las consecuencias que esa enseñanza excesiva produjo. Esa estructura, seres con una función legítima de transmisión, que exceden los límites de esa función, está presente en los textos mesopotámicos mucho antes de que el Libro de los Jubileos la sistematizara. El texto conocido en la academia como el mito de Anzu, preservado en versiones tanto sumeria como acadia y estudiado en detalle por Wilfred Lambert, cuya edición crítica forma parte de Babylonian Oracle Questions, publicada en 2007 por la editorial Eisenbrauns, describe a un ser de naturaleza mixta, parte águila y parte ser de poder divino, que roba la tableta de los destinos. La tableta de los destinos en la cosmología acadia, descrita en el Enuma Elish y en varios textos complementarios, es el objeto que confiere al portador autoridad completa sobre el destino de todos los seres. No es creada en ningún texto que conozcamos.
Existe desde antes de que comience cualquier narrativa. Y Anzú la roba, porque quiere acceder a un nivel de poder y conocimiento que no le corresponde por su posición en el orden cósmico. La transgresión de Anzú no es violenta en el sentido de causar daño directo inmediato. Es epistemológica. Es el intento de acceder fuera de secuencia a un conocimiento que el sistema cosmológico no había designado para ese receptor en ese momento. Y las consecuencias son lo que el texto narra como la crisis que los dioses deben resolver. La misma estructura que encontramos en la narrativa de los vigilantes, el mismo tipo de transgresión, el mismo tipo de consecuencia. Lo que existía antes de los vigilantes, antes de los Apkallu, prediluviales, antes incluso de los grandes Anunnaki del panteón organizado, es lo que los textos sumerios más arcaicos describen con esa combinación de precisión y silencio que resulta característica del material más antiguo del corpus cuneiforme. La separación de Anki es el evento cosmológico que los textos ubican como el más fundamental de todos. En el poema Gilgamesh, Enkidu y el inframundo, cuya versión sumeria está preservada en múltiples tablillas del corpus, incluyendo ejemplares en el Museo Británico y en el Museo de la Universidad de Pensilvania. Hay una descripción del momento cosmológico que los especialistas identifican como anterior a la organización del panteón. El texto dice: después de que An llevó el cielo, después de que Enlil llevó la tierra, después de que Ereshkigal fue dada al inframundo como su dominio. Fíjate en el verbo. An llevó el cielo. No lo creó. Lo tomó, lo separó, se lo apropió como dominio. Anki, el cosmos unificado donde cielo y tierra eran una sola cosa, sin distinción posible entre arriba y abajo, se dividió en partes que los grandes dioses tomaron como sus territorios. Y en ese proceso de división, en ese momento en que el cosmos unificado se convirtió en el cosmos organizado en 3 niveles que los textos describen como cielo, tierra e inframundo. Algo que era uno se convirtió en muchos. ¿Qué existía en el estado unificado anterior? Los textos fragmentarios que describen ese estado, incluyendo los que el Electronic Text Corpus de Oxford cataloga bajo las referencias ETCSL 5.2.4 y complementarias, usan una terminología que los traductores encuentran difícil de render en idiomas modernos. El estado anterior a la separación no tiene gobernantes en el sentido que ese término tiene en cualquier momento posterior. No tiene voluntades diferenciadas que puedan actuar sobre el cosmos, porque no hay partes diferenciadas sobre las que actuar. Es un estado de potencialidad total, donde todo lo que el cosmos llegará a ser existe como posibilidad sin haber sido actualizado todavía. Y Namu es la forma en que ese estado tiene presencia en los textos sumerios, no como una diosa que gobierna ese estado, como la encarnación del principio que ese estado representa, la madre de todo, porque en el estado de potencialidad total, todo lo que existe como actualidad en cualquier momento posterior está contenido como posibilidad. Los vigilantes, en cualquier versión de esa tradición que examinemos, son existencias actualizadas, seres que ya han pasado del estado de potencialidad al estado de actualidad. Son parte del cosmos post-separación, no del cosmos anterior. Y lo que los conecta con ese cosmos anterior es precisamente el conocimiento que transmiten. Un conocimiento que los textos sumerios más arcaicos describen como viniendo del Apsu, del lugar anterior, de antes del tiempo que los humanos pueden recordar directamente. Hay 3 lecturas posibles de toda esta arquitectura de textos y tradiciones
que hemos examinado esta noche, y las tres tienen defensores académicos serios, con décadas de trabajo riguroso detrás de ellas. La primera es la lectura que la Academia Occidental ha sostenido de manera predominante y que sigue siendo la posición central en la mayoría de la literatura especializada. Los textos que describen seres intermediarios que transmiten conocimiento, ya sean los Apkallu mesopotámicos o los vigilantes del libro de Enoc, son elaboraciones mitológicas de una realidad social y cultural. Las tradiciones de transmisión de conocimiento especializado, ya sea en astronomía, medicina, ritual o cualquier otra disciplina que requería formación larga y acceso a recursos acumulados, siempre implicaron figuras que estaban entre el conocimiento divino o cósmico y los receptores humanos ordinarios. Los sacerdotes, los astrólogos, los médicos, los escribas, todos ocupaban esa posición intermedia. La mitología de los Apkallu y de los vigilantes es la narrativa que las culturas del mundo antiguo construyeron para dar sacralidad y legitimidad a esa función social real. El conocimiento que los seres intermediarios transmiten no viene de otro nivel de existencia. Viene de generaciones de observación, experimentación y sistematización, acumuladas en los archivos de los templos que esos intermediarios custodiaban. Esta lectura es coherente, está respaldada por décadas de trabajo académico, de figuras como Kremer, Jacobsen, Osdaley y Nickelsburg, y explica la mayoría de los elementos del corpus sin requerir suposiciones extraordinarias. Lo que deja sin resolver completamente es la consistencia sistémica de los detalles técnicos y la especificidad procedimental de ciertos textos que describimos antes en esta conversación. La segunda lectura es la que los investigadores que trabajan en la intersección de los estudios religiosos, la psicología junguiana y la mitología comparada proponen como alternativa. Los textos sobre los vigilantes y los Apkallu codifican en forma narrativa principios filosóficos y psicológicos reales sobre la naturaleza del conocimiento, sobre los peligros del conocimiento descontextualizado, sobre la relación entre el poder cognitivo y la capacidad de manejarlo responsablemente. El descenso de los vigilantes es la imagen arquetípica del conocimiento que excede la capacidad del receptor. La transgresión no es literal, sino que representa el principio universal de que la información, sin el marco correcto para procesarla, produce desorden en lugar de orden. Los Apkallu son los arquetipos del maestro sabio que no solo transmite contenido, sino el marco dentro del cual ese contenido puede ser manejado de manera sostenible. El diluvio es la metáfora del colapso que ocurre cuando el orden de transmisión es perturbado, y el conocimiento llega a quienes no tienen la capacidad de integrarlo. Esta lectura tiene la virtud de honrar la profundidad filosófica de los textos, sin necesitar que sean literalmente verdaderos. Su debilidad es que requiere proyectar categorías conceptuales modernas sobre textos que no usaban ese lenguaje. La tercera lectura es la menos aceptada en los círculos académicos formales, pero la que los propios textos, leídos sin filtros previos, parecen más directamente expresar. Es la lectura del registro. Los textos sobre los Apkallu y los vigilantes son lo que dicen ser. Registros preservados a través de múltiples capas de tradición, de algo que ocurrió. Seres que existían en un nivel de organización diferente al meramente humano. Tuvieron contacto con comunidades humanas, transmitieron conocimiento, y ese contacto tuvo consecuencias que el sistema en el que ambos existían tuvo que manejar. La narrativa del diluvio, en esta lectura,
no es metáfora de la necesidad social de controlar la difusión del conocimiento especializado. Es el registro de un evento real que ocurrió como respuesta a un desequilibrio real producido por ese contacto. Los números prediluviales de la lista de reyes no son símbolos de grandeza mítica. Son la manera en que una tradición oral preservó la memoria de un período tan antiguo que sus duraciones reales solo podían expresarse en términos que la experiencia contemporánea de los escribas que los copiaban no tenía referentes directos para comprender. Esta lectura no puede ser probada con la evidencia actualmente disponible, pero tampoco puede ser descartada completamente, precisamente porque los textos tienen una especificidad, una coherencia interna a través de milenios de transmisión y una consistencia de detalle que resulta difícil de explicar completamente como pura elaboración cultural. Lo que sí puede decirse con la honestidad que los textos merecen es que las tres lecturas capturan aspectos reales de lo que este material es y hace. Los textos sobre los vigilantes y los Apkallu son simultáneamente codificación cultural de roles sociales, sofisticación filosófica sobre la naturaleza del conocimiento y transmisión de perspectivas genuinas de sus autores sobre lo que ocurrió en un tiempo anterior al que pueden verificar directamente. Y la riqueza de esos textos reside en que soportan todos esos niveles de lectura al mismo tiempo, lo cual es, en sí mismo, evidencia de que no son textos simples, no son narrativas que surgieron sin pensamiento profundo detrás de ellas. Son el resultado de siglos de reflexión sobre preguntas que no han sido resueltas todavía. Hay una imagen con la que quiero cerrar este viaje. Es la imagen de la 10ª capa de ocupación de Eridu, entre la que el arqueólogo Seton Lloyd describió en su informe de excavación de 1946 a 1949, con una precisión que los arqueólogos buenos siempre tienen para los detalles que no entienden completamente. Antes de comenzar la construcción del nuevo templo en esa capa, los constructores de Eridu habían aplanado cuidadosamente los escombros del anterior y habían depositado un conjunto de objetos específicos en las esquinas del espacio que iban a ocupar. No eran objetos de valor material en el sentido convencional. Eran objetos de significado, trozos de arcilla en formas específicas, fragmentos de tablilla, en una fase de escritura tan primitiva que no podemos leer lo que dicen. Semillas, huesos de pez, un depósito fundacional, una declaración de propósito antes de construir, dirigida no a los contemporáneos, sino a los que vendrían después. Oh, esto es lo que este lugar es. Esto es lo que aquí hacemos. Esto es lo que debe recordarse. Ese acto, la deposición de objetos significativos en los cimientos de algo que se construye para el futuro, fue repetido en Eridu durante 4000 años. Cada generación de constructores en ese sitio hizo lo mismo. Están hablando hacia el futuro de algo que no han dejado de considerar sagrado desde antes de que existiera la escritura. Y cuando los sumerios finalmente tuvieron escritura, lo primero que escribieron sobre el origen de su civilización incluyó el nombre de ese lugar. Lo primero que escribieron sobre los seres que transmitieron el conocimiento que hace posible la civilización, los ubicó en ese lugar. Lo primero que escribieron sobre lo que existía antes de los vigilantes, antes de los Apkallu, antes de los grandes Anunnaki del panteón organizado, señaló hacia ese lugar y hacia algo anterior a él, cuyo interior, decían, nadie conoce. Estamos en ese mismo lugar esta noche, al final de una cadena de transmisión,
que comenzó en ese depósito fundacional de arcilla y huesos de pez hace más de 7000 años. Lo que los Apkallu enseñaron a los reyes de antes del diluvio llegó a nosotros a través de tablillas que sobrevivieron el agua y el tiempo y el olvido y el redescubrimiento. Lo que los vigilantes de los textos del Segundo Templo representan tiene sus raíces en esa tradición mesopotámica más antigua que describe seres intermediarios, conocimiento que viene de un tiempo anterior y consecuencias que el cosmos tuvo que manejar. Y lo que existía antes de todos ellos, antes de los vigilantes, antes de los Apkallu, antes de Anu y Enlil y Enki, antes de la separación de Anki en cielo y tierra, los textos lo llaman con el nombre de una madre sin origen, de un abismo cuyo interior nadie conoce, de un estado de potencialidad, donde todo lo que el cosmos llegará a ser existe sin haber sido actualizado todavía. No tienen un nombre único para eso, porque no tiene un nombre que el lenguaje disponible pueda contener completamente. Tienen varios nombres que apuntan en la misma dirección. Y la dirección en que apuntan es hacia atrás, hacia un tiempo tan anterior que la distancia desde allá hasta aquí incluye el diluvio, incluye la transmisión de los Apkallu, incluye los reinados de miles de años de los reyes prediluviales, incluye la separación de Anki, incluye el descenso de los vigilantes, incluye todo lo que los textos narran como historia sagrada. Y al final de toda esa cadena hay algo que simplemente es, sin necesitar haber sido creado, sin necesitar un antes para sostenerse, como el tiempo mismo, como el abismo debajo del abismo. Los sumerios lo sabían, lo escribieron, lo transmitieron con más cuidado del que la mayoría de las civilizaciones posteriores han dedicado a preservar sus conocimientos más importantes. Y ahora, 4500 años después, desde cualquier rincón del mundo donde estés escuchando esto, esa transmisión llegó hasta aquí. Lo que existía antes de los vigilantes no tiene un nombre que quepa en una conversación. Tiene el silencio que los textos preservan, exactamente donde esperarías encontrar la respuesta. Un silencio de 4500 años, que sigue siendo exactamente tan profundo como el primer día. Descansa bien, desde donde sea que estés escuchando esta noche.